Buenas noches, estimada docente y compañeros. Mi nombre es Rosita Maribel Carrasco Ochoa y junto con mis compañeros Nicole Álvarez, Uber Marca y Oscar Mita, vamos a presentar el tema titulado La dignidad sobre la norma, el caso de Ana Estrada. Este trabajo pertenece al curso de Filosofía del Derecho y tiene como propósito analizar cómo el derecho peruano enfrenta los dilemas éticos y jurídicos cuando una persona decide ejercer su libertad y su derecho a una muerte digna. El caso de Ana Estrada Ugarte marcó un precedente histórico en el Perú. Ana fue una psicóloga diagnosticada con polimiositis, una enfermedad muscular degenerativa e incurable, que la dejó postrada y dependiente de asistencia médica. A pesar de su condición, su lucha no fue por morir, sino por decidir cómo y cuándo hacerlo para evitar el sufrimiento que consideraba contrario a su dignidad humana. El conflicto jurídico surgió con el artículo 112 del Código Penal, que castiga al homicidio piadoso con pena de cárcel incluso cuando existe el consentimiento del enfermo. Ana solicitó al Poder Judicial que se inaplicara este artículo en su caso por vulnerar sus derechos fundamentales. Tras un largo proceso, el 21 de abril de 2024, el Poder Judicial le dio la razón, permitiéndole acceder legalmente a la eutanasia, convirtiéndose así en la primera persona en el Perú en hacerlo. Su abogada Josefina Miró Quesada resumió el significado de este logro diciendo: le devolvemos lo que siempre fue suyo, la libertad de elegir cómo, cuándo y dónde morir conforme a su vida de dignidad, sin que el médico sea criminalizado. Con esta frase podemos comprender que el caso de Ana Estrada no fue solo un reclamo personal, sino una victoria jurídica y moral que cambió la historia del derecho en nuestro país. A continuación le doy pase a mi compañera Nicole Álvarez, quien continuará con el desarrollo filosófico y jurídico del caso Ana Estrada. Bueno, en el caso de Ana Estrada, como me he mencionado, era una psicóloga peruana que fue diagnosticada con polimiositis. Ya, y de acuerdo a ello, ella solicitaba una eutanasia para que ella pueda tener una muerte digna en todos sus derechos, ¿no? Y por eso su abogada, que se encargaba de su caso, buscó cómo validar eso, para que no afecte al médico que estaba a cargo de ella. Como bien mencionado, tenía una pena de 3 años, como porque se significaba que estaría aún con su consentimiento de la enferma, era como un homicidio. Se se mencionaban. Y el 21 de abril de 2024 se convirtió en la primera persona en acceder legalmente a la eutanasia en el Perú, sentado un procedimiento histórico, la cual le devolvió la libertad de cómo elegir y dónde morir, ¿no? Como conforme a su dignidad, sin que el médico le sea afectado. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en las perspectivas filosóficas del derecho, el fallo judicial sobre Ana obligó a la justicia a trascender al legalismo estricto, reconociendo que el derecho es un sistema que incorpora principios y valores, como por ejemplo es el positivismo incluyente de Kelsen, que, que la validez de la ley se basa solo en el procedimiento de creación,
no el contenido moral. La ley es el único criterio de lo justo. Y también el positivismo incluyente de Hart, los criterios de validez pueden incorporar principios morales como la dignidad sin la regla de reconocimiento social, los aceptan. Y por último, el positivismo crítico de Ferrojali, una ley que vigente puede ser sustantivamente invalidada y viola derechos fundamentales. El juez es garante de la Constitución. ¿Qué quiere decir? Que digamos que él tiene la potestad de que la ley 112 se derogue para que pueda tener funciones para que le avale al caso de Ana Estrada. Le doy pase a mi compañera. Buenas noches, docente. En continuación con la presente exposición, abordaremos el positivismo excluyente de Kelsen. Dentro de ello, podemos considerar que para el positivismo legalista de Kelsen se amparará en este sentido este presente trabajo en base al artículo 112 del Código Penal. Asimismo, consideremos que es válido porque fue creado por un órgano competente independientemente de su contenido moral. En ese sentido, también se considera que, en el positivismo de Kelsen, que la separación estricta entre derecho y moral está vigente. Asimismo, la validez proviene de la jerarquía normativa, culminando en una norma fundamental e hipotética. Ello mismo está presente en la única vía para evitar la pena, que era la derogación del artículo por el Congreso, no su inaplicación por el juez. Kelsen defendía la autonomía de la ciencia jurídica, excluyendo la ética y la sociología para estudiar solo las normas positivas. Dentro de ello también podemos incorporar la mención de que la diferencia entre normas morales y jurídicas radica en que las segundas establecen un acto de coerción socialmente organizado, lo que no ocurre en el ámbito moral. Asimismo, el positivismo excluyente de Hart se aborda lo que Hart permite que la regla del reconocimiento de un sistema jurídico incorpore dentro de ella estándares morales, como ocurre en el sistema peruano con la Constitución. El diagrama que presentamos a continuación abordará algunos aspectos también relevantes a considerar. Dentro de ello tenemos la regla de reconocimiento. Ello implica la aceptación de la Constitución como norma suprema para los, o en este caso por los funcionarios. De igual manera, la inclusión moral, que ello involucra a la Constitución, incluye principios como la dignidad, artículo número 1, y el libre desarrollo de la personalidad. De igual manera, también abordaremos la validez judicial, estos indicando que estos son criterios morales que se convierten en condiciones de validez para evaluar otras normas, como en el caso del artículo 112. En suma, esta concepción es más flexible en contraste con otras, permitiendo que el derecho sea dinámico y evolucione para poder incluir estándares éticos aceptados por el sistema. Y por último, podemos considerar dentro de las menciones a estos subítems que estamos abordando el positivismo crítico de Ferrajoli. Ferrajoli distingue dentro de ello la vigencia como la existencia formal y a su vez la validez sustantiva, incorporando a este la conformidad con la constitución de una ley. Dentro de ello, se puede consignar que la vigencia, en contraste con la validez, está presente en el artículo 112, el cual está vigente, pero su aplicación en el caso Estrada, ya mencionado anteriormente, citado por mis compañeras, era invalidada porque violaba la dignidad humana. Había una oposición dentro de ello. Segundo, el juez garante. El juez no solo es un aplicador de la ley, sino garante de los derechos fundamentales del individuo y obligado a aplicar normas que considera, en este caso, inconstitucionales. Asimismo, dentro de la aplicación del derecho positivo, el fallo fue una de las consideraciones o aplicaciones del derecho positivo en su nivel más alto, lo que conlleva que la Constitución, en este caso, ¿no?, se presente corrigiendo el defecto de esta ley penal.
Ahora sí, le doy pase a mi compañero Uber para que pueda continuar la presentación. Adelante, Uber. Buenas noches. Yo voy a abordar el realismo jurídico de Alf Ross. El realismo escandinavo se centra en el derecho como un fenómeno social y psicológicamente vivido, distanciándose del formalismo. Vamos a abordar también lo que es el derecho vigente. Es la predicción de lo que harán los jueces como una norma que es válida, sin sentido, como vinculante y sirve como esquema de interpretación real. Vamos a la conciencia jurídica. La sentencia a favor de Ana Estrada demostró que la dignidad constitucional, que es decir, la dignidad, era el esquema de interpretación que la conciencia jurídica de un juez sentía como vinculante. Ahora vamos a la realidad social. La validez del derecho provino de la acción concreta y efectiva del Poder Judicial, no solo del texto escrito, sino del Código Penal. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a las conclusiones y propuestas de solución. Inconstitucionalidad por exceso. El artículo 112 dice, es materialmente inválido en caso de sufrimiento extremo, chocando con la dignidad humana. También lo dice el artículo 1 de la Constitución Política del Perú. Vamos a la omisión inconstitucional. Es el ordenamiento peruano que omite regular mecanismo para ejercer el derecho a una muerte digna, obligando a procesos judiciales. Vamos a la primacía del principio. El fallo reafirmó el modelo neoconstitucional en conflicto entre norma estricta y principio. El juez debe dar primacia a la dignidad. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a las recomendaciones clave. Despenalizar la eutanasia asistida. También debemos reformar el artículo 112 para crear una causal de exclusión de responsabilidad penal para el personal médico en caso de solicitud libre y expresa. Vamos también a aprobar la ley de muerte digna y voluntades anticipada. Quiere decir que tenemos que legislar una norma específica que regule el procedimiento y permita dejar constancia previa del deseo de someterse a la eutanasia. También crear comités bioéticos. Eso establece que va a haber comités médicos y legales para evaluar rigurosamente cada solicitud, asegurando el cumplimiento de los requisitos de diagnóstico y consentimiento. También consolidar el precedente de Estrada. Ratificar la sentencia como precedente vinculante de interpretación constitucional, ¿no? Para evitar procesos de amparo y largo costosos a futuros ciudadanos. El caso de Ana Estrada no solo cambió la ley, sino también la forma en que el derecho peruano concibe a la libertad y a la dignidad. De ahí lo que sigue son las bibliografías. Eso es todo sobre el caso Ana Estrada. Muy buenas noches, estimado docente.